El camino de los gritos. Sombras de Vlad. Don Mario nunca fue un hombre valiente, pero esa noche el alcohol le hizo creer lo contrario. La fiesta había terminado hacía rato. Las risas, la música y el calor humano quedaron atrás mientras él avanzaba tambaleante por el sendero de tierra que lo llevaba a casa. Eran exactamente las 3:00 de la madrugada, la hora en la que, según los viejos del pueblo, las cosas malas despiertan. El camino de los gritos, así lo llamaban, y no era por nada. Don Mario soltó una risa torpe mientras levantaba su lámpara de mano, cuya luz amarillenta apenas lograba abrirse paso entre la neblina espesa que comenzaba a cubrir el sendero. «Puros cuentos», murmuró. «Aquí no hay nada». Pero entonces lo escuchó. Un grito, lejano, ahogado, como si alguien estuviera siendo arrastrado, o peor, devorado. Don Mario se quedó quieto. El silencio volvió de golpe. Seguro fue un animal. Intentó convencerse. Siguió caminando. Paso, paso, paso. Crack. Una rama se rompió detrás de él. Giró rápidamente alzando la lámpara. La luz temblaba junto con su mano. Nada. Solo árboles, demasiado quietos, demasiado oscuros. Entonces, la voz. «Mario». Su sangre se congeló. No era un grito esta vez. Era un susurro. Cerca. Demasiado cerca. «¿Quién anda ahí?», preguntó, pero su voz salió quebrada. Silencio. Luego, otra vez. «Mario». Pero esta vez venía de adelante. Don Mario tragó saliva. Su borrachera se había esfumado por completo. «Esto no es real. Esto no es real». Aceleró el paso. La lámpara comenzó a fallar. La luz parpadeaba. Encendido. Oscuridad. Encendido. Oscuridad. Y en uno de esos parpadeos lo vio. Una silueta, deforme, parada en medio del camino, inmóvil, con la cabeza ladeada, como si estuviera rota. La luz volvió. No había nada. Don Mario empezó a correr, pero el camino ya no era el mismo. Los árboles parecían haberse cerrado más. El sendero era más largo, más estrecho, y los gritos ahora eran muchos, decenas, cientos, hombres, mujeres, niños, todos gritando al mismo tiempo. «Ayúdame, no mires, corre, quédate». Don Mario se tapó los oídos, pero los gritos no venían de afuera, venían de su cabeza. Cayó de rodillas. La lámpara rodó por el suelo, iluminando algo frente a él. Huella tras huella, pisadas, pero no eran suyas, eran demasiadas, y todas iban en dirección contraria a él, como si todo lo que alguna vez entró a ese camino hubiera intentado salir desesperadamente. «Mario». La voz volvió. Justo detrás de él, lenta, rota, mojada. Sintió un aliento frío en la nuca, y algo le rozó el hombro. No se atrevió a voltear, pero la voz ahora estaba dentro de su oído. «Tú no debiste escucharnos». La lámpara se apagó por completo. La oscuridad lo devoró. Y entonces, don Mario gritó, un grito tan desgarrador, tan lleno de terror, que al día siguiente los vecinos del pueblo lo escucharon, desde el otro lado del camino, pero nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, dicen que si pasas por ahí a las 3 de la madrugada y guardas silencio, podrás escuchar una voz nueva, temblorosa, arrepentida, susurrando entre los árboles: «No entres, no escuches, no mires», porque ahora don Mario también forma parte del camino de los gritos. El viento dejó de soplar, como si el mundo mismo contuviera la respiración. En el camino de los gritos, la noche se volvió más espesa. No era oscuridad normal, era algo vivo, algo que observaba, algo que recordaba. Los árboles comenzaron a crujir lentamente, no por el viento, sino como si se movieran por voluntad propia. Sus ramas parecían estirarse, buscando, esperando. En lo profundo del camino algo se arrastraba. No caminaba, no corría, se arrastraba.
dejando un sonido húmedo, como carne sobre tierra, como huesos rompiéndose lentamente, y entre ese sonido, una risa, débil, ahogada, pero llena de dolor, una risa que no debía existir. Las pisadas comenzaron a escucharse otra vez, pero no eran humanas, eran irregulares, pesadas en un lado, ligeras en el otro, como si algo estuviera incompleto, como si algo hubiera sido roto, y aún así siguiera moviéndose, buscando compañía, buscando a alguien más. El camino cambió nuevamente. Ahora había marcas en el suelo, arañazos profundos, líneas largas como si alguien hubiera sido arrastrado. Pero lo peor eran las manos, marcas de manos, decenas, cientos, intentando aferrarse a la tierra. Las voces regresaron, pero esta vez no gritaban, susurraban, muchas voces, al mismo tiempo, hablando palabras que no se entendían, lenguas antiguas, olvidadas, prohibidas, y entre todas, una sobresalía, la de don Mario. No, Taron, no sigas. Pero nadie caminaba ya. Aún así, el camino seguía activo, porque el camino de los gritos no necesita personas. Recuerda a quienes pasaron, repite sus miedos, imita sus voces, los mantiene vivos, pero atrapados, condenados a repetir su último momento. Una figura apareció entre los árboles, alta, demasiado alta. Sus brazos colgaban como ramas secas. Su cabeza giraba lentamente, hasta quedar completamente al revés. Y aún así, sonreía. Sus ojos no estaban, solo huecos, profundos, oscuros, y dentro de ellos se escuchaban gritos, como si las almas estuvieran atrapadas ahí, gritando sin poder salir, mirando sin poder cerrar los ojos. El suelo comenzó a latir. Sí, latir, como un corazón enterrado. Cada pulso hacía vibrar la tierra, cada latido traía un nuevo susurro, un nuevo recuerdo, un nuevo grito. El camino no era un lugar, era una cosa viva, y entonces aparecieron más, sombras, sin forma definida, arrastrándose entre los árboles, subiendo por los troncos, cruzando el aire sin tocar el suelo, observando, esperando el momento exacto. Una de ellas se acercó demasiado. Su rostro comenzó a formarse lentamente, como si recordara como ser humano. Primero los ojos, luego la boca, luego la piel, desgarrada, y finalmente una expresión de terror eterno. Ayúdame, pero no pedía ayuda, advertía, suplicaba que nadie más terminara como él, porque ahí no hay descanso, no hay muerte, solo repetición. El tiempo dejó de existir, las horas no pasaban, los minutos no avanzaban, todo estaba atrapado en un ciclo, un momento eterno, donde el miedo nunca termina, donde el grito nunca se apaga. Entre los árboles, algo observaba todo, algo más antiguo, más profundo, más oscuro que las sombras. No gritaba, no hablaba, solo miraba y decidía. Dicen que fue eso, lo que eligió a don Mario. No el camino, no las voces, sino esa presencia que se alimenta del miedo, que colecciona almas, que guarda los gritos, y cada vez que alguien entra, esa cosa despierta, se acerca lentamente, sin hacer ruido, sin ser vista, hasta que es demasiado tarde, porque el verdadero terror no es lo que escuchas, ni lo que ves, es lo que se acerca, mientras crees estar solo. El camino ahora tiene un nuevo sonido, un nuevo grito, una nueva voz, la de don Mario, que ya no advierte, ya no suplica, ahora llama, ven. Y lo peor es que su voz suena conocida, como alguien que amas, como alguien en quien confías, como alguien que te hará entrar, porque nadie entra al camino de los gritos por error. Todos entran porque algo los llama, y cuando respondes, ya es tarde, porque el camino ya te escuchó, y ahora nunca te dejará ir. El aire comenzó a volverse más pesado. Respirar dolía. Cada bocanada era como tragar tierra húmeda, como si algo invisible llenara los pulmones.
como si el mismo camino quisiera entrar en el cuerpo. Los árboles dejaron de parecer árboles. Sus troncos se torcieron lentamente, formando siluetas humanas, retorcidas, sufriendo. Un nuevo sonido apareció. No era un grito, no era un susurro, era un llanto, pero no de tristeza. Era un llanto desesperado, como el de alguien que ya entendió que nunca saldrá, que ya vio lo que hay al final y sabe que no hay escape. La tierra se abrió en pequeñas grietas. De ellas salía vapor oscuro, y con ese vapor, voces, murmullos antiguos, promesas rotas, oraciones incompletas, como si todos los que murieron ahí hubieran intentado pedir ayuda, pero nadie respondió. Entre la neblina, algo caminaba, pero no tocaba el suelo, flotaba, deslizándose lentamente, como si no necesitara cuerpo, como si solo fuera intención, oscura, hambrienta, observando todo. El sonido de cadenas rompió el silencio, arrastrándose, pesadas, oxidadas, pero no había nadie sosteniéndolas. Se movían solas, como si algo invisible estuviera atado, algo que intenta liberarse desde hace mucho tiempo. Y entonces se escuchó un nombre, no el de don Mario, otro, luego otro y otro más. El camino susurraba nombres, nombres de personas reales, personas que un día entraron y nunca salieron. Ahora, el camino los recuerda. Las sombras comenzaron a subir por los árboles, pero no como sombras normales. Se movían contra la lógica, subían, bajaban, desaparecían, reaparecían, siempre más cerca, siempre observando, siempre esperando que alguien las mire directamente, porque si las miras, ellas te ven, y si te ven, te reconocen, y si te reconocen, ya no eres visitante, eres parte del camino. El suelo ahora estaba húmedo, pero no por lluvia. Era espeso, pegajoso, oscuro, y cuando alguien caminaba, dejaba huellas que no se borraban, como si el camino quisiera recordar cada paso. Un suspiro helado recorrió el lugar, tan frío que quemaba la piel, y con ese suspiro apareció una figura, de rodillas, temblando, cubriéndose el rostro. Sus dedos no eran completos, le faltaban partes, como si algo se las hubiera arrancado. «No mires atrás», susurró, pero ya era tarde, porque detrás siempre hay algo, y siempre está más cerca de lo que crees. Una risa infantil resonó entre los árboles, pero no había niños, nunca los hay, solo ecos, ecos de lo que alguna vez existió y que ahora quedó atrapado, repitiendo su último sonido. El camino comenzó a inclinarse, como si descendiera, como si llevara a algo más profundo, más oscuro, más antiguo, donde la luz jamás ha llegado y donde los gritos nacen. Las raíces de los árboles salieron del suelo, moviéndose como serpientes, buscando tobillos, buscando cuerpos, enredándose lentamente, no para matar, sino para detener, para que no escapes. Un rostro apareció en la corteza de un árbol, luego otro y otro más, cientos de rostros, todos gritando en silencio, con la boca abierta, pero sin emitir sonido, como si sus voces ya hubieran sido robadas. El viento regresó, pero diferente. No soplaba, susurraba, decía palabras incompletas, frases rotas, advertencias tardías, y entre ellas, una clara: «Ya eres parte». Las sombras comenzaron a juntarse, formando algo más grande, más definido, una figura enorme, hecha de oscuridad pura, sin rostro, sin forma exacta, pero con una presencia aplastante. Eso no era del camino, eso era el camino. Los gritos se detuvieron de golpe, silencio absoluto, total, pesado, insoportable, el tipo de silencio que hace que tus oídos duelan, que tu mente empiece a llenarse de ruido, porque el vacío también grita, y en ese silencio se escuchó un latido, lento, profundo, gigante, como si algo enterrado
estuviera despertando. El camino de los gritos no es solo un lugar maldito, es una puerta, y cada persona que entra no desaparece, se convierte en llave, y cada llave abre algo más, algo que está esperando, paciente, hambriento, antiguo, algo que ya casi está listo para salir. Y cuando eso ocurra, los gritos ya no estarán solo en el camino, estarán en todas partes.